Usted no pierde el control cuando el mercado cae, pierde el control cuando el mercado exige precisión. Esa diferencia cambia todo, porque el problema real nunca fue la volatilidad. El problema es la incapacidad de mantener claridad cognitiva mientras la presión aumenta, mientras la velocidad acelera, mientras cada decisión parece tener consecuencias inmediatas sobre su capital, sobre su identidad, sobre su percepción de competencia. Muchos operadores creen que el colapso psicológico ocurre durante grandes crisis financieras, pero no es ahí donde comienza la degradación mental. Comienza mucho antes. Comienza en pequeños errores de ejecución, en dudas mínimas, en microsegundos de vacilación, en entradas impulsivas, en salidas prematuras, en movimientos que parecen insignificantes, pero que lentamente destruyen la arquitectura interna del operador. El mercado moderno ya no es un entorno humano, es un sistema digital hiperautomatizado. Algoritmos procesando liquidez en velocidades imposibles para la biología humana. Modelos cuantitativos reaccionando antes de que usted termine de interpretar una vela. Inteligencia artificial detectando patrones de comportamiento repetitivos, mientras el operador manual intenta sostener estabilidad emocional dentro de un entorno diseñado para explotar fragilidad cognitiva. Aquí aparece una realidad incómoda. Su mente no fue diseñada para operar en este entorno, fue diseñada para sobrevivir a amenazas físicas, no para procesar incertidumbre estadística constante, no para tomar decisiones bajo presión financiera continua, no para soportar sobrecarga informacional durante horas frente a múltiples estímulos contradictorios. Por eso usted siente agotamiento después de operar, no porque el mercado sea complejo únicamente, sino porque su sistema nervioso interpreta incertidumbre financiera como amenaza biológica. Cada fluctuación activa mecanismos antiguos de supervivencia, miedo, impulsividad, necesidad de escapar, necesidad de recuperar control, necesidad de tener razón. Brett Steenbarger entendió algo que la industria financiera ignoró durante décadas. El problema del operador no es solamente técnico, es fisiológico, cognitivo y conductual. Por eso sus trabajos no se enfocan únicamente en emociones, se enfocan en entrenamiento de rendimiento, en auto-coaching, en construcción de protocolos mentales capaces de sostener precisión bajo presión. La industria tradicional del trading vende información, vende setups, vende indicadores, vende estrategias complejas, pero ignora una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con el operador cuando su cerebro comienza a deteriorarse durante la ejecución real? ¿Qué ocurre cuando la velocidad del mercado supera la velocidad de regulación emocional del ser humano? Ese es el verdadero punto de ruptura. Muchos participantes conocen perfectamente sus reglas, saben dónde entrar, saben dónde salir, saben cuánto riesgo tomar, pero aún así destruyen su rendimiento, porque entre conocimiento y ejecución existe una variable invisible, el estado mental desde el cual toman decisiones. Steenbarger insiste constantemente en un principio esencial: el rendimiento no depende únicamente de lo que sabe, depende del estado psicológico en que accede a ese conocimiento. Un operador fatigado no interpreta igual, un operador ansioso no ejecuta igual, un operador sobreestimulado comienza lentamente a perder precisión perceptiva. Aquí el problema se vuelve mucho más profundo. La pérdida de control rara vez se siente como locura. Normalmente se siente como justificación racional. El operador cree que está adaptándose al mercado, cuando en realidad está reaccionando emocionalmente a la presión. Mueve stops porque siente amenaza. Aumenta tamaño porque siente ansiedad por recuperar pérdidas. Persigue movimientos porque teme quedarse fuera. Cada decisión parece lógica en el momento, pero vista desde distancia revela deterioro cognitivo progresivo. El mercado no necesita destruirlo violentamente. Basta con erosionar lentamente su capacidad de ejecutar protocolos simples. Ese desgaste acumulativo es invisible para quien no tiene mecanismos de autoobservación estructurada. Aquí aparece uno de los aportes más importantes de Brett Steenbarger. El operador debe aprender a observarse como si fuera un sistema, no como una identidad emocional. Debe registrar patrones mentales, patrones fisiológicos, contextos operacionales, niveles de energía, calidad de enfoque, porque sin datos
sobre sí mismo, no existe mejora real. La autoobservación no es introspección emocional vacía, es auditoría operacional. Cada error contiene información, cada ruptura de regla revela condiciones específicas, cada impulso tiene detonantes identificables, pero el operador promedio jamás registra esto con precisión, solamente recuerda emociones generales y termina atrapado dentro de narrativas ambiguas sobre disciplina o motivación. Steenbarger transforma ese problema en ingeniería conductual. Su enfoque no busca eliminar emociones, busca reducir fricción entre intención y ejecución. Busca crear rutinas capaces de estabilizar rendimiento incluso cuando existe presión psicológica, porque esperar ausencia total de miedo es una fantasía incompatible con mercados reales. La pregunta correcta nunca fue cómo dejar de sentir estrés. La pregunta correcta es cómo mantener calidad de decisión mientras el estrés existe. Ahí nace la diferencia entre operador amateur y profesional del capital. El amateur depende de estados emocionales favorables. El profesional construye procesos que funcionen incluso durante estados mentales imperfectos. Por eso las rutinas importan tanto, como las rutinas antes de operar. Las rutinas después de operar, revisión estructurada, journaling o diario conductual, ejercicios de respiración, preparación cognitiva, pausas estratégicas, reducción de estímulos externos, todo esto parece irrelevante para quien todavía cree que trading es solamente análisis técnico. Pero el mercado moderno ya dejó atrás esa etapa. Hoy competir significa gestionar atención, gestionar energía, gestionar impulsividad, gestionar fatiga decisional. Cada minuto frente a la pantalla consume recursos cognitivos. Cada decisión drena capacidad ejecutiva. Y si usted no entiende esto, terminará operando desde agotamiento mental sin siquiera notarlo. Aquí aparece otro problema crítico del entorno actual. La economía digital recompensa hiperestimulación constante, múltiples pantallas, noticias simultáneas, redes sociales financieras, opiniones infinitas, flujos de información permanentes. El operador moderno vive cognitivamente fragmentado, incapaz de sostener concentración profunda durante periodos prolongados. El resultado es devastador. La mente pierde estabilidad atencional, y sin estabilidad atencional no existe precisión operacional. Steenbarger comprende que el operador necesita entrenar enfoque del mismo modo que un atleta entrena coordinación motriz, porque concentración también es una habilidad adaptable, no un rasgo fijo. Por eso insiste tanto en práctica deliberada. No basta repetir operaciones, debe repetirse calidad de proceso, debe entrenarse comportamiento correcto, debe construirse consistencia neuroconductual. Aquí es donde el trading comienza a parecerse mucho más a cirugía que a especulación financiera. Un cirujano no improvisa bajo presión, un piloto no improvisa bajo turbulencia, un operador profesional tampoco debería improvisar bajo volatilidad. Sin embargo, eso ocurre constantemente porque la mente humana busca alivio inmediato frente a incertidumbre, y ese alivio suele aparecer mediante decisiones impulsivas disfrazadas de adaptación estratégica. El mercado explota exactamente esa debilidad. Mientras usted intenta recuperar control emocional, el sistema automatizado continúa operando con precisión mecánica. No siente miedo, no siente frustración, no necesita validación, simplemente ejecuta. Aquí aparece la transición definitiva de esta temporada. La mente ya no puede verse como una fuente confiable de intuición espontánea. Debe verse como infraestructura operacional que requiere calibración permanente. Esa idea destruye completamente la visión romántica del trader intuitivo. El operador rentable no depende de inspiración, depende de estabilidad conductual, depende de repetición correcta, depende solamente de protocolos explícitos y sobre todo depende de capacidad de corrección continua. Steenbarger enseña que cada sesión de trading debe convertirse en retroalimentación estructurada, igual que un modelo de inteligencia artificial recalibra parámetros después de procesar datos. El operador debe recalibrar procesos después de cada experiencia operacional. Eso exige humildad radical, porque implica aceptar que usted no piensa tan objetivamente como cree, implica aceptar que su percepción cambia según fatiga, estrés, pérdidas
y euforia. Implica aceptar que muchas decisiones aparentemente racionales nacen realmente desde mecanismos emocionales automáticos. La mente humana construye explicaciones después de actuar, y eso vuelve extremadamente peligrosa la sobreconfianza intelectual. Los operadores más inteligentes suelen caer en una trampa específica. Creen que entender el problema equivale a resolverlo, pero comprender psicología no cambia automáticamente comportamiento. Leer sobre disciplina no crea disciplina. Conocer gestión de riesgo no garantiza ejecución consistente. Por eso, Brett Steenbarger insiste tanto en entrenamiento activo. La mejora psicológica requiere repetición estructurada. Igual que cualquier otra habilidad de alto rendimiento, aquí desaparece completamente el mito del talento natural. El mercado no paga por inteligencia abstracta, paga por estabilidad operacional bajo presión, paga por capacidad de ejecutar correctamente cuando el entorno se vuelve hostil, paga por precisión repetible. Y esa precisión jamás nace espontáneamente, se construye mediante entrenamiento cognitivo consciente. Muchos operadores jamás alcanzan esta etapa porque continúan obsesionados con encontrar mejores estrategias, mejores indicadores, mejores predicciones, sin entender que el cuello de botella real siempre estuvo dentro de su propia arquitectura mental. La pregunta entonces cambia completamente. Ya no es qué sabe sobre el mercado, ahora es qué ocurre dentro de usted cuando el mercado acelera, qué ocurre con su respiración, qué ocurre con su atención, qué ocurre con su percepción temporal, qué ocurre con su necesidad de actuar, qué ocurre con su capacidad de seguir reglas simples. Ahí está la verdad operacional, no en el gráfico, no en la noticia, no en el indicador, en la calidad de procesamiento cognitivo bajo presión, y mientras no entienda eso, seguirá confundiendo inteligencia con capacidad de ejecución. El futuro del trading pertenece a operadores capaces de entrenar su mente como un sistema adaptable, medible y corregible. Operadores capaces de auditarse igual que auditan mercados. Operadores suficientemente disciplinados para aceptar que la precisión no nace desde emociones intensas. Nace desde estructuras invisibles repetidas durante años. La mente no colapsa porque el mercado sea imposible. La mente colapsa porque intenta controlar un entorno para el cual nunca construyó protocolos adecuados. Esa es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer dentro del ruido algorítmico moderno. El mercado seguirá acelerando, la automatización seguirá aumentando, la presión cognitiva seguirá creciendo. La única pregunta real es si usted seguirá operando como un ser humano reactivo, o si comenzará finalmente a construir una arquitectura mental capaz de sostener precisión dentro del caos.